Volvemos sobre las cartas a la mesa, esta vez con un nuevo integrante, Gastón, que ya hemos estado en cámara con María Eva. Gastón, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están todos? Acá contentos, después del cachetazo que recibió Milei en la provincia de Buenos Aires. ¿Estás contento? Sí. Lo veías venir. Me sorprendió la magnitud. Pensé que la diferencia iba a ser menor, pero el gobierno llegó a la elección en el peor de sus momentos. Eso, tiene un programa económico hecho bola, totalmente destartalado, que requiere de correcciones que se le están pidiendo por todos lados, en conflicto con los distintos factores de poder, con crisis al interior del propio gobierno, pasándose facturas a través de audios que los involucran en hechos de corrupción, con un parlamento que antes manejaba y ahora ya no maneja. La crisis era total y además a la luz pública con niveles de corrupción que involucran al propio dispositivo del poder presidencial, ¿no? La Armada y él. Por lo tanto, nunca pensamos que iba a llegar con semejante desastre el gobierno. Igual en ese contexto la lógica era que perdieran en provincia. Igualmente la diferencia fue muy importante. Recordemos que el gobierno hablaba de una diferencia entre 5 y 8 puntos como máximo, eso era lo que esperaba, fueron 13 puntos. ¿Y para vos a qué se debió la diferencia? A que el nivel de caída del gobierno es definitiva, no hay recuperación para este gobierno, por lo menos para mí, en términos del consenso con la gente, ya está, ya perdió. ¿Crees que el gobierno no puede remontar esta situación de acá a octubre? No, a no ser que lo ayuden mucho, lo tiene que ayudar el sistema político, lo tiene que ayudar seguir ayudando mucho los organismos multilaterales de crédito, y dependerá de si el gobierno toma definiciones de corrección claras. Pero decís que acá 2 años también, más allá de octubre, acá 2 años... Yo creo que es muy difícil que después de lo ocurrido, octubre no sea una derrota, ya no solo en la provincia, sino nacional. Si los datos si lo que ocurrió en provincia de Buenos Aires se mantuviese, es decir, la diferencia que pudiese hacer el peronismo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en la elección nacional se mantuviese, de ninguna manera, a nivel nacional, Milei podría compensarlo, aún ganando en otros lados. Y por lo tanto perdería nacionalmente, con lo cual, la necesidad de un recambio para relegitimar el rumbo va a aparecer para los propios factores de poder que ya hoy ven a Milei como un problema por sus reacciones, por los niveles de corrupción en los que quedó involucrado y porque en el intento de Milei de llegar manteniendo la tasa de inflación en el 1.5, cosa que ya no le sale y se le está yendo cerca del 2, se pelea con el campo, con los bancos, con el fondo. Bueno, es más, por primera vez el peronismo le va muy bien en las secciones, digamos, que están relacionadas al agro. Claro, el peronismo hecho, ya va peleado en el 2008. Al propio gobierno de la provincia de Buenos Aires le fue muy bien en las zonas rurales, cosa que realmente nadie esperaba tampoco. Igualmente es bueno dejar en claro que por más que parece que la cosa fue muy fuerte, se mantienen algunas tendencias que las veníamos viendo cuando analizamos las elecciones provinciales. Cuando uno miraba las elecciones provinciales, ¿qué pasó? Ganaban los oficialismos, crecía la Libertad Avanza y era muy fuerte el ausentismo. Acá ganó el oficialismo, como ocurrió recientemente en Corrientes, pero como ocurrió en todos lados. Pasó en Chaco, pasó en Jujuy, pasó en Salta, pasó en San Luis. En todas las elecciones provinciales los oficialismos ganaron. La Libertad Avanza, a pesar de la derrota, crece. O sea, tiene cerca de 500.000 votos más. Es más, es la única fuerza política de la provincia de Buenos Aires que crece, porque en realidad los votos que saca el justicialismo, a pesar de que saca con un porcentaje más alto, lo saca sobre un padrón más chico, una cantidad de votantes menores, entonces pierde votos, el 44% de la votación
con la que gana Kicillof en el 2023 es mayor en cantidad de votantes que el 47% con el que hoy se triunfó en las legislativas. Sí, porque hay un 65% de hay un participación, más o menos. 63% de participación, cuando en la del 2023 fue 67, en la del 2021 fue 68, y el promedio de participación en la legislativa es 73. O sea, el ausentismo sigue siendo un tema, nada más que en este caso con claridad, pasando algo similar a lo que pasó en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasó es que una parte importante de ese ausentismo tiene que ver con los votantes de Juntos por el Cambio. Votantes que de Juntos por el Cambio quizás no tanto pro o más moderados dentro de su opción de centro-derecha y que no se bancan el estilo Milei. Tiene una coalición cívica, la Yo Que acá en Capital supo ser la reta con él. La reta, la coalición cívica, el radicalismo, digo, acá Lustó, Carrió, la reta, todos esos eran parte de Juntos por el Cambio, digamos, en la elección última de la ciudad de Buenos Aires, todo eso se desarmó. Y buena parte, y lo que sí termina pasando en ambos casos, es que ese voto más moderado, de derecha, pero más moderado, que tenía y que articulaba Juntos por el Cambio, al producirse el acuerdo Libertad Avanza Pro, se queda sin opción. No va ni siquiera, no es que se lo chupa, ni Lustó, no se lo chupa Coalición Cívica. Pero digo, provincia y Somos no puede. Y Somos agarró algo, pero no demasiado. Bueno, pero hubo algunas secciones donde el voto de Somos más el de los libertarios le ganaba al peronismo, digamos. Sí, porque en realidad son aquellos intendentes que no entraron en el acuerdo con la Libertad Avanza y defendieron sus distritos. Pero lo que quiero decir es que las características de las elecciones provinciales se mantienen. Ganaron los oficialismos, la Libertad Avanza creció en votos y el ausentismo sigue siendo un dato significativo. El cambio acá es que el oficialismo es del peronismo, que el peronismo aparecía con claridad como un peronismo opositor a Milei, con mucha más polarización. que logró niveles de unidad electoral importantes, y que además, y en esto sí creo hay que ligarlo con, en el único caso donde el peronismo ganó en las elecciones, que fue en Rosario, y que ganó porque compartía con Provincia de Buenos Aires la cuestión de la novedad, de la renovación. En el caso de Santa Fe, la crisis del PJ santafesino, que con el gobierno de Perotti terminó de destrozarse, hizo que ese PJ absolutamente débil, ese Partido Justicialista absolutamente débil, aceptara que una figura nueva, de una experiencia política distinta, como era Ciudad Futura, en el marco del Frente Rosario Sin Miedo, terminara encabezando. Encabezó en la provincia y encabezó en Rosario. Y en el caso, Axel Kicillof claramente mostró el intento de ser una renovación dentro de la experiencia del peronismo, que fue resistida, ¿no? Resistida por Cristina expresamente, hasta la semana anterior había cruces entre Máximo, Mayra y Axel, y él aparece como forzando la necesidad de una novedad, de una referencia distinta, y creo que eso también acá ayudó. O sea que la idea de que hay un ciclo político que terminó y que lo que se premia son planteos, referencias nuevas y intentos distintos, es algo que se sigue confirmando por esto que acaba de pasar. Yo creo que además eso explica por qué superó las expectativas en votación, digamos, lo que terminó pasando en la provincia. Así que manteniendo cosas que son las que vienen caracterizando el final del ciclo político y la crisis de representación y los problemas de gestar una alternativa,
aquello que produjo un efecto y que fue un aire fresco para la construcción de una perspectiva nueva en la Argentina, aparece en Rosario y aparece en Provincia de Buenos Aires porque hay referencias nuevas, de experiencias distintas. Digo, Cristina, en esta elección, ¿qué es? Porque Kicillof gana al desdoblar las elecciones y le gana esa discusión a Cristina, y los grandes triunfos del peronismo son en la primera sección electoral con Cato Pois, que es ministro de Kicillof, y en la tercera, donde iba a ir Cristina, que fue Magario, que es la vicegobernadora de Kicillof. Entonces, digo, Kicillof es el gran ganador acá, pero ¿y Cristina qué es? Gana su espacio político, pero no gana lo que ella, digamos, quería. Cristina, dentro de lo que fue la discusión interna, perdió. Más allá de cómo se reubique ahora, pero perdió. Claramente, toda la experiencia del cristinismo que confrontó con Axel hasta último momento quedó golpeada por esta elección. Y Axel a quien primero le agradece es a Massa, ¿no? ¿Cómo? Que Axel también a quien primero le agradece cuando gana. Sí, yo creo que Massa quedó parado, mal que me pese a mí, porque yo no creo que sea... Eso plantea otra discusión. Porque digo, lo que se logró acá es algo que ya se conoce, que cuando el peronismo logra una unidad electoral, es eficaz en la elección. El problema del peronismo es la unidad política, que es la que no existió en el Frente de Todos y la que no existió cuando se gobernó. Pero digo, acá claramente aparece un Massa que sale bien parado porque jugó el ser el armonizador de las contradicciones que se presentaban como que rompía todo, y el que apareció siempre como que armonizaba con Cristina, que armonizaba con Kicillof, fue Massa. Tuvo en ese sentido un comportamiento inteligente, pero el tema que Massa es, como expresión política, no él solamente, el Frente Renovador como tal, es una corriente que tomó distancia del peronismo, aunque sigue siendo una corriente interna del peronismo, pero que en realidad mantiene un vínculo muy poderoso con los capitales más concentrados de la Argentina. Por lo tanto, a la hora de discutir el proyecto de país, son un problema. O sea, Massa es el que de alguna manera vetó la discusión del impuesto a las grandes fortunas durante casi 2 años y que terminó modificando eso, que era un impuesto, pasó a ser un aporte de una sola vez. Massa es el que limitó el tema de que se abriera el canal alternativo en el río Paraná para poder salir del eje de Rosario-Montevideo y mantener control sobre la hidrovía. El canal, me sale Maldonado, pero no sé si es Maldonado. Pero bueno, es el que lo limita es Massa. Massa tampoco ayudó demasiado en el tema Vicentín. ¿Y qué rol crees que puede tener Massa en una futura elección presidencial de acá a 2 años? Porque entiendo que ya las listas de la octubre están cerradas. Massa expresa un proyecto político de articulación con el poder, un proyecto que digamos coloca, digamos que no habilita a pensar en una transformación en profundidad de la Argentina que tenemos. Con el mismo poder que ahora está abandonando Milei. Exactamente, por una parte importante de ese poder. Entonces bueno, en ese sentido me parece que el problema de cuál es la unidad política del peronismo sigue siendo un tema. O sea, la unidad electoral vuelve a demostrar que es eficaz. Acá quedó parado y tuvo una actitud sumamente generosa y amplia en su discurso, el discurso de cierre de la noche, Axel Kicillof, ¿no? Él es el que queda ubicado en un lugar de preponderancia, ¿no? Pero se puede decir que el peronismo gana muy bien. Digo, el peronismo jugó todas candidaturas testimoniales, todos sus intendentes jugó, no sé si es, más allá que le va bien al peronismo, es realmente una gran victoria, arrasa, como dicen,
viendo que son todas candidaturas testimoniales y que lo que se repite es esto que vos decís, el apoyo a los oficialismos y en este caso a los intendentes? Sí, yo creo que, digamos, eso es cierto, eso es lo que le pone también algunos límites a la construcción de Kicillof, pero no hay que, digamos, sacar del análisis que esta fue la elección de Kicillof, no de los intendentes. Los intendentes se sumaron a la decisión de Kicillof, en parte porque quizás preveían que lo nacional no iba a andar bien y que podían defender sus territorios. Yo creo que en alguna medida la lista de acuerdos de diputados de la provincia de Buenos Aires para la elección de octubre no tiene ninguna figura relevante de la provincia al frente, no tiene ninguna figura relevante de la provincia al frente, casualmente porque creían que perdían. Cosas que ahora deben estar evaluando qué es lo que hicieron, porque han quedado bien parados para la perspectiva de octubre. Pero lo cierto es que ahí no juega Máximo, o sea, Cristina no juega, ahí no juega Massa, juega Tariana, que es alguien que no tiene una militancia en la provincia de Buenos Aires, es alguien con poco conocimiento en la provincia, que ahora queda parado arriba de una posibilidad que va incluso más allá del mismo. Se le abrió un campo nuevo. Y ya no se pueden cambiar las listas, ya está. Y yo digo, las elecciones... ultra resuelto. Las elecciones nacionales siempre, yo lo que creo es que ahora van a convocar a más gente. Y en esa convocatoria de gente, no es probable que ahí Milei sume votos. Digo, la gente que no va a votar ahora es la que va a votar. Bueno, por eso es que yo creo que acá no hay que bajar la tensión sobre Milei. Porque se corre el riesgo de que ocurra si uno frena. A mí una de las cosas que me pareció y me parece que hay que enfatizar es que Milei, en el discurso que hizo en el día de ayer, dijo que no importaba el voto y que iba a seguir haciendo exactamente lo que estaba haciendo. Me parece que esa definición deberíamos tomar en cuenta esa definición. Para no frenar ni la ofensiva en la calle, en términos sociales, ni la ofensiva parlamentaria y política. Acá claramente hay que avanzar hacia el juicio político y la destitución de este gobierno. No es probable el juicio político. Creo que hay que construirlo. Lo que está siendo improbable es que no se lo impulse por parte de quienes están hoy en el Parlamento, por la sencilla razón de que Milei ya ha pasado por encima de todas las reglas institucionales. Hay causas de todo tipo que van desde la corrupción de Libra a la corrupción recientemente con lo de discapacidad, pero pasando por decretos de necesidad de urgencia absolutamente inconstitucionales en diferentes temas que han bloqueado derechos y leyes sin ton ni son, de haber desistido de defensa de cuestiones constitucionales que son obligatorias para el presidente, como por ejemplo la defensa de la causa Malvinas. Digo, esto es un montón de cuestiones donde el juicio político viene cantado para alguien que en realidad no revela ni idoneidad y es absolutamente mal desempeño. Ahora, Milei ha tenido un parlamento cómplice durante casi 2 años, recién ahora el parlamento empieza a ponerle límite y demás. Pero lo que digo es, si acá no se toma la decisión de seguir apretándolo, a aprovechar este cachetazo que le dio la elección de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, si no se entiende esa oportunidad, lo que se va a habilitar es la posibilidad de que vuelvan a habilitar una suerte de revancha de aquellos que ven que puede pasar que volvamos al pasado. El cuco de la vuelta al pasado lo van a volver a quitar. De hecho,
cuando fue, no sé si se acuerdan, la elección de las PASO de Alberto Fernández, Alberto Fernández arrasa en las PASO, le saca como 20 puntos a Macri. Y a partir de ahí, en lugar de seguir profundizando la confrontación con Macri, se frena todo en nombre de la gobernabilidad. Se pasó, vino la primera vuelta y casi Macri empata. O sea, recuperó como 10 puntos y prácticamente Alberto Fernández ni se movió. O sea, los votos que sacó en la PASO son más o menos los mismos que sacó en la primera vuelta. Pero ganó en primera vuelta. Ganó en primera vuelta cagando. Pero digo, lo que quiero decir ahí, hubo yo no sé, frente a qué va a pasar con los votos que se ausentaron, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, ese voto moderado, de derecha, que no lo fue a votar a Milei, porque no se lo banca, pero que siente que no tiene una alternativa. No sé qué pasa, después de que acá claramente el peronismo vuelve a pararse como opción electoral posible. Pero digo, esta gobernabilidad que vos mencionás que pasó con Macri, hoy, digamos, subió el dólar, se fue de los 1.400 que era la banda, digo, hoy subió el riesgo que pasó después de la por eso digo, subió el riesgo país a más de 1.000, bajaron las acciones argentinas, entonces mi pregunta es, Milei alegando ese discurso de pasó todo esto, ¿puede remontar todo lo que remontó Macri en su momento? Y Macri remontó con ese problema también. Cayeron las acciones. Por eso, ¿crees que puede ser posible? Todo eso genera temor. Pero el antiperonismo, digamos, que se activa cuando ve que... Claro, el antiperonismo, con temor además, porque es mentira en realidad el tema de que todos estos quilombos económicos son el resultado de la elección. Ya estaban esos quilombos. Se tenían que ver con las inconsistencias mayúsculas que tiene el programa económico. No tienen que ver con la elección. Ahora, el argumento, ellos mismos construyeron el argumento de que si perdían por más de 5, 8 puntos iba todo al demonio. Hasta el FMI. Entonces digo, ahí es donde, digamos, otra vez el tema, resulta que el responsable de la crisis que tiene el programa, que es un programa en donde el fondo te puso 12.000 palos y se te fueron 14.200 millones en 4 meses, o sea, te fumaste todo en 4 meses de salida de capitales, ese problema, que es tu problema de política económica, resulta que la responsabilidad es la posibilidad de que triunfe el peronismo. Entonces digo, agitar esa bandera para la derecha siempre le ha dado buenos resultados. Genera temor en sectores que no son peronistas y que al vivir eso como una amenaza terminan bancando, incluso hasta si no estaban de acuerdo, porque por ejemplo en las PASO a Macri no lo votaron cuando fue las PASO del 2019, y después de todo el quilombo con la devaluación del dólar a cerca de 60 mangos, que saltó con una enormidad, y con la suba de Ecopaís, la caída de las acciones, de los bonos, todo, y Macri diciendo esto es porque no le creen al kirchnerismo, yo no es nuestra responsabilidad, el problema son ellos, hizo campaña con eso, mientras Alberto Fernández decía que en nombre de la gobernabilidad no había que ir, no había que hacer movilizaciones callejeras, había bancado la devaluación a 60 pesos diciendo que estaba bien y no que le estaban cagando la vida a la gente, ¿no? Y el resultado cuál fue, que Macri se acercó. Entonces yo creo que digamos, hay que ver el impacto que produce esto de movidas, obviamente profundiza la polarización, y eso va a jugar en la elección de octubre. Y además, digamos, lo que se vio estos 2 años de gobierno es que en el Senado y en la Cámara de Diputados el gobierno tenía un gran éxito por estar aliado a varios sectores grises, digamos, del Parlamento, que ahora están en su contra y que le están haciendo la vida imposible.
Milei ahora lo que objetivamente debería considerar sería acercarse a sus sectores de nuevo, dialogar y conceder lo que se ha negado a conceder. Si llega a suceder eso, vos lo ves como una posibilidad que Milei, en primer lugar, que Milei se digna hacerlo, y en segundo lugar que pueda, si es que lo intenta. Yo creo que eso es lo que van a intentar. No van a seguir tosudos, digamos, creyendo que... Mi impresión sería que... Porque uno piensa racionalmente eso, pero irracionalmente vienen haciendo lo contrario. Si el esquema de lo que dijo Milei anoche, el domingo a la noche, es lo que no hay ninguna modificación y sigue igual, yo creo que esto no dura. No sé si llega a octubre. Me parece que para llegar a octubre tienen que hacer alguna modificación económica, ¿Pero crees que y política. De hecho, ya salieron a hablar, no lo escuché yo, pero me dijeron, de un gobierno de unidad nacional, que lo está planteando Santiago Caputo. Vos fijate, el gobierno de unidad nacional es un gobierno con aquellos que están de acuerdo con el modelo. De hecho, vos fíjate que los 5 gobernadores que salieron como alternativa desde hace ya un par de meses, que alentaron acá lo que somos, ni bien se produjo la votación, salieron a respaldar el triunfo de Kicillof y a cuestionar el gobierno de Milei. Así que van a tratar de ver si pueden articular con eso. Yo no veo que haya, si no hay una modificación en la gestión política y económica, no veo que el gobierno pueda continuar. ¿Pero crees que el FMI le puede seguir salvando las papas al gobierno o ya terminó acá? Yo creo que solo va a salvarle las papas si hay correcciones. Lo que va a pedir es que... Luego de un mes y medio... El gobierno devalúa y provisoriamente vuelve a instalar el cepo y se banca tener una tasa de inflación un poco más alta, lo que se le va a ir la tasa de inflación al doble. Si se banca eso, yo creo, y si va a una conversación con los gobernadores y demás, puede tener mantener una coyuntura del fondo, de Trump y demás. Hay que ver sí, pero no hay tanto si para eso, hay que ver si para eso todos estos sectores están de acuerdo en mezclarse con alguien que expresaba una idea diferente de la política y que ahora ya demostró que es una mierda igual que aquella política que cuestionaba. O sea, él ha perdido cosas muy importantes de lo que él representaba para la gente. La bomba de la corrupción, al instalarse en el contexto en el que se instaló, produjo mucho más daño. Primero porque pegó en el medio de la discusión de la discapacidad y mostrando el afano ahí. Pero además en un contexto de un gobierno que venía con macanas una tras otra. Entonces me parece que el gobierno hay que ver si todavía quieren los que podrían ser sus socios, porque de hecho lo fueron, que son los factores de poder que lo han sostenido hasta acá, y los gobernadores que lo acompañaron desde el pacto de mayo que se hizo en julio, en adelante. O sea, hay que ver si todavía dicen, sí, bueno, vamos con este tipo, a pesar de que está... Mi impresión es que no van a querer acompañarlo para que siga él. Mi impresión es que van a buscar que él pague los precios de las correcciones que tiene que hacer para que, una vez derrotado en octubre, haya que replantear la cuestión institucional. Mi impresión es que es más probable que camine por ahí a que vayan todos a abrazarse ahora con un Milei que se cayó de la manera que se cayó. Digamos que está herido de muerte el gobierno. Mi impresión es que está herido de muerte. Tiene que cambiar todo.
no tiene alternativa. No puede ni seguir como está el programa económico, no tiene dólares para hacer lo que está haciendo. No puede vender dólares para que el dólar no se vaya o no lo tiene. Entonces tiene que hacer otra cosa. Entonces tiene que devaluar y tiene que cerrar el cepo. Y no tiene mucho tiempo. Y tiene que hacerlo ahora. Bien, los dólares que tiene se gastó del martes al viernes pasado, se gastó 550 millones de dólares. Como mucho tiene 1.000 millones más. O sea, tiene para 2 días, 3 días, no más que eso. Y ahora que consumieron mucho más dólares que la semana pasada. Entonces, me parece que, y no puede seguir con la misma gestión política de ser un autito chocador que choca con todo el mundo. No puede. Bueno, ayer se decía que parecía que Franco se iba. Parecía como que había algo. Está medio peleado también. Sí. No, bueno, ayer la novedad de ayer, la única novedad es que apareció de vuelta Santiago Caputo en la foto. Parecía que se iba a ir. Cuando él estuvo corrido durante todo este tiempo, y ahora apareció Milei con Karina todavía ahí, pero con Caputo del otro lado. Y Karina está como para tener una embajada. No tiene ninguna posibilidad de seguir desempeñando el rol que tenía. Realmente psicológicamente Milei se puede bancar estar sin Karina. Eso supera mi posibilidad. Porque evidentemente no parece ser el caso, digamos, con todo el comportamiento. Nada parece ser muy fácil, ni que abran el juego, ni que vayan al acuerdo, ni que los que tendrían que acordar tengan ganas, ni que Milei se banque, porque de hecho Milei que hizo, viva la libertad carajo, y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. No es profunda autocrítica, Pero una autocrítica que tiene, es lo que dice. Yo no sé por qué no valoro el hecho de que crecieron electoralmente en la provincia. Pues tantas barbaridades dijeron antes que ni eso pudieron decir ahora. Porque en realidad lo que él dice es que se manejó mal la cuestión electoral. No es un problema de la gestión. Es un problema que se manejó mal la cuestión electoral. No se manejó mal, la vamos a manejar mejor y esto va a ser distinto. Lo puso en otro lugar. La autocrítica es que Pareja y Karina no van a poder manejar la perspectiva electoral futura. Entonces el modo de la campaña, los acuerdos políticos y todo eso van a pasar por Santiago Caputo. Ahora, van a encontrar socios para los acuerdos que necesitan hacer en este contexto de deterioro, cuando hasta tenga maltratado a sus potenciales socios, a todos. Hasta qué punto los gobernadores que lo han vivido, porque digo, el tema es que él compitió con los gobernadores, que eran sus propios socios. ¿Por qué aparecen los 5 gobernadores convocando? Porque a pesar de que lo bancan, él les armó lista en sus distritos. Entonces les disputó sus lugares, en lugar de ir al acuerdo con ellos. Entonces ahí es donde, y los que hicieron el acuerdo con él ahora, como Zamora de Santiago del Estero, como Cornejo de Mendoza, como Frigerio de Entre Ríos, que acordaron con Karina, lograron acordar, es más, están preocupados por haber acordado, porque ahora como claro. Entonces digo, me parece que hay un escenario muy de final. Veremos. Y también se ve al final del programa. Bueno, veremos entonces. Nos vemos en un próximo programa. Pero lo lógico sería juicio, destitución y cárcel. ¿Se así? Lo justo de la destitución y cárcel. Eso sería lo que tendría que pasar lo justo en un país en serio. Es lo lógico. Juicio político, destitución y cárcel. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Venimos ahora.